Dios le bendiga. Este es su hermano Edwin Cruz aquí nuevamente, ¿verdad? Trayendo otro estudio de la palabra de nuestro Dios, ya que nuestro Dios ha sido bueno para con nosotros. Verdaderamente que Dios ha hecho cosas maravillosas y quisiera, ¿verdad?, compartirla con ustedes. Estuve hablando acerca de la iglesia de Efeso. Y en esa iglesia estuvimos viendo el Señor elogia el trabajo, pero reclama el amor de esta iglesia de Efeso. Y también algunos de los factores por los cuales el Señor elogia a su iglesia, que lo vemos en el capítulo 2, versículo 1 al 3, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido, trabajado arduamente sin rendirte. Pero, dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti, y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. O sea, amado hermano, esta iglesia, el Señor le habló de una forma específica y le dijo que tenía que arrepentirse, ¿verdad?, de haber dejado su primer amor, de haber dejado las primeras obras. Aunque reconoce también el trabajo, el arduo trabajo que esta iglesia, ¿verdad?, hizo en el tiempo, mientras ella predicaba, ella actuaba, ¿verdad?, en ese tiempo donde Dios, ¿verdad?, habló firmemente a ella y le dice que vuelva a su primer amor, que vuelva a tener nuevamente lo que es, ¿verdad?, el amor por Jesucristo y por las almas del Señor. Ahora quisiera hablar a la otra iglesia, que es la iglesia, ¿verdad?, de Esmirna. La iglesia de Esmirna, pues nos dice en el capítulo 2, en el versículo 8, bien claro, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, así dice el primero y el último, y el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Amado, cuando Jesús habla con la iglesia, se está identificando, ¿verdad?, con la iglesia como el que estuvo muerto y ahora vive, hablando de su resurrección, hablando de que Él murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó, ¿verdad? Él murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ahora vive y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad?, para estar intercediendo por cada uno de nosotros. Y si nosotros, ¿verdad?, como dice la palabra en Juan, primera de Juan, que nos habla y nos dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, y tuviéramos comunión uno con los otros, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pues, amado hermano, 2 frases aquí utiliza Jesús para identificarse ante la iglesia de Esmirna. Número 1, con la primera frase: el primero y el postrero. El Señor proclama su eternidad. Él está hablando de su eternidad y su vigencia permanente. Vivencia permanente. En otras palabras, Él es
Dios. Él vive, Él está vivo, Él está, ¿verdad? Él está sentado a la diestra de Dios Padre, haciendo, ¿verdad?, el lugar que verdaderamente nosotros no podíamos hacer como sacerdotes, ¿verdad? Como seres humanos necesitábamos a alguien que verdaderamente tuviera, ¿verdad?, el control de lo que es el pecado. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y tiene el control, ¿verdad?, y el perdón de nuestro pecado, y que podemos a través de él llegarnos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, como nuestro único Salvador, y Él es el que va a resucitar nuestro espíritu que está muerto en delitos y pecados, ¿verdad?, y nos da vida a cada uno de nosotros. Aquí esto significa, cuando aquí habla, ¿verdad?, Jesús hablando a la iglesia, le dice que esto, cuando dice el primero y el postrero, esto significa que Él ya existía antes que cualquier otra cosa en el mundo. Él está diciendo: yo soy el primero y el postrero. Yo fui desde el principio y soy ahora. Esto es lo que significa, o sea, yo existí, sí, existí y sigo existiendo. Amado, la segunda frase, en otras palabras, también como Dios también le dijo a Moisés: yo soy el que soy. En otras palabras, yo fui y existí, sigo existiendo y seguiré existiendo, ¿verdad? Porque hablando presente, hablando pasado, presente y futuro, de que Él es el Señor, Él es el Todopoderoso, Él es el Eterno, Él es el Dios, aleluya, que es maravilloso y que está, ¿verdad?, para salvación de aquellas vidas que, ¿verdad?, se pierden. Ahora, mire bien, la segunda frase es: el que estuvo muerto y vivió. Tiene el propósito de identificar con esta palabra con los sufrimientos por los que estaba pasando esa iglesia. Jesús hizo esta declaración a Esmirna porque conocía la condición. Si usted busca el versículo 9, nos dice: yo conozco tus obras, tu sufrimiento, tu pobreza, aunque en realidad eres rico, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. Aquí el Señor le está identificando a la iglesia, diciéndole: yo también sufrí, yo también pasé por dificultades de esta forma, identificándose con esta iglesia porque Él conocía la condición en que estaba esta iglesia, en que estaba pasando esta iglesia. Entonces, pasando a otro aspecto también de los sufrimientos de esta iglesia, el Señor se refiere a la blasfemia también de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Unos 60 años atrás, el Señor mismo había sido hostigado, atacado y acusado por los judíos en Jerusalén. Ahora les explica a los creyentes de Esmirna que estos enemigos del evangelio no actúan como verdaderos judíos, hijos de Abraham, el padre de la fe, y los pone al descubierto, diciendo que no son más que sinagogas de Satanás. De modo que la persecución de los creyentes de Esmirna provenía de dos lados. Primero, los judíos querían estorbar la predicación del evangelio, y hoy en día, si usted se pone a ver qué es lo que está estorbando, ¿verdad?, la predicación del evangelio, que se ha levantado, qué movimiento
se ha levantado para que este evangelio no se predique como tiene que ser predicado. Ahora, nosotros, el deber de nosotros es seguir llevando la palabra de Dios, sea a través de los medios que nosotros estamos usando del internet, de uno a uno. La palabra de Dios tiene que llegar a la humanidad. Nosotros tenemos que seguir predicando, así como Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, se lleva el evangelio, sigue predicando la palabra, exhorta a tiempo y afuera de tiempo. Entonces Jesús le está hablando a los de Esmirna y le decía de que ellos se estaban oponiendo al evangelio, se opusieron a mí, pero se van a oponer al evangelio, y los paganos querían forzarles, ¿verdad?, a la idolatría. Habían dos cosas que querían aguantar a la iglesia de Esmirna. Número uno, que los judíos diciendo que no se predique más el evangelio, pero otro, los gentiles, que no, ¿verdad?, dejaban que los creyentes siguieran a Cristo, sino que se fueran a seguirle a lo que era la idolatría. Fíjese, amado, que nosotros tenemos que ver estos dos puntos, y son bien importantes, y esto sigue corriendo en la historia, sigue formándose en la historia cada día. O sea, Satanás ha usado todo esto para que no se lleve el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y amado, por eso es que nosotros tenemos que seguir llevando la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Entonces Jesús les habla a través del ángel a los pastores de que siguieran predicando este evangelio. El pastor de Esmirna, el ángel de la iglesia, le decía que siguiera, aunque estuviera en persecución, que siguiera llevando la palabra de Dios, aunque se opusieran los judíos al evangelio, aunque se opusieran los paganos al evangelio, siguiera predicando el evangelio. Esmirna estaba situada a unos 50 kilómetros de la costa, al norte de Éfeso, y fue un centro de la adoración a Tiberio, el emperador romano. Ahora, los cristianos se negaron a rendirle adoración a este símbolo del paganismo imperial, por lo que se desató contra ellos una cruel persecución. Esto no nos hace alusión a lo que sucedió con los jóvenes, ¿verdad?, a Daniel y a los jóvenes que estuvieron en Babilonia con Daniel. Esto sucedió con ellos también, porque Nabucodonosor en Babilonia pues también levantó, por causa de los sátrapas, ¿verdad?, sabios que ¿verdad?, querían hacerle daño a Daniel, pues ellos también hicieron al rey que promulgara un edicto de que todo el mundo adorara la estatua, ¿verdad?, ¿verdad?, que fue formada para una imagen de Nabucodonosor, pero que en este caso la iglesia de Esmirna tenía que mantenerse fiel a Dios, porque allí estaba una estatua a un ídolo llamado Tiberio, y que era el emperador romano. Había formalizado también un ídolo que era igual, ¿verdad?, o sea, una imagen de él, de que todos aquellos que pasaran al frente de esa imagen tenían que adorar a esa imagen. Entonces, Esmirna, los cristianos se negaron a adorar a esta imagen, y era por eso, ¿verdad?, que ellos tuvieron esta grande persecución, así como Daniel tuvo esa grande persecución. Y hoy en día nosotros pues no tendremos la persecución que estos Esmirna, ¿verdad?, la iglesia de Esmirna ha pasado, pero hay muchos hermanos de otros lugares, de otros países, de otras naciones, que están pasando esta situación en sus vidas, y que ¿verdad?, por causa
de adoración a otros dioses, y ellos se han negado, ¿verdad? El adorar, el idolatriar, ¿verdad? A estas personas, son en otras palabras, a estas ídolos. Y nosotros tenemos que mantenernos también firmes en el Señor y pedirle a Dios que nos fortalezca más en este tiempo y que nos llene de su presencia, que cuando sucedan cosas de esta formalización, nosotros, ¿verdad?, mantengamos nuestra fe en Cristo y que mantengamos, ¿verdad?, el adorar solamente a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Ahora, Jesús anima a su iglesia advirtiéndole que aunque el creyente tenga que enfrentarse a la muerte de mártir, su vida está asegurada por la eternidad. En otras palabras, por eso es que Jesús le dijo: el que estuvo muerto y vivió. Él está diciendo, aunque murieres físicamente, aunque pasara por el proceso de la muerte física, hay una eternidad el cual te va a recibir con las manos abiertas. Y esa es la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual nuestro cuerpo va a ser transformado, va a ser, ¿verdad?, de tal manera, aleluya, que nosotros vamos a entrar, aleluya, a la presencia de nuestro Dios. Y dice la palabra que ya no va a haber más muerte, que no va a haber más lloro, que no va a haber más tristeza, más sufrimiento, sino que nosotros vamos a estar en la presencia de nuestro Dios poderoso y que vamos a gozar de lo que Él ha preparado para con cada uno de nosotros, o sea, la eternidad de nuestras almas, la eternidad de nuestro espíritu. Ahora, hay una advertencia y promesa a la iglesia sufriente. Si usted busca el versículo 10 al versículo 11, dice la Biblia: no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Amado hermano, estos pocos pasajes existen en las Escrituras tan llenos de promesas, no tan llenos de promesas para los cristianos que se enfrentan a las pruebas, como Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. 6 advertencias hace Jesús a su iglesia en este versículo. Número 1, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí nos dice, aquí no niega, sino más bien advierte que vendrá padecimiento. Número 2, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Satanás no se limitaría a hacer que los judíos blasfemaran y los paganos amenazaran y atacaran a los hermanos. Número 3, para que seáis probados, el encarcelamiento no por fechorías ni por abusar de la libertad, sino por ser cristianos, no es más que una prueba de la fe. Número 4, tendréis tribulación por 10 días. Había una ley en Esmirna que a los que se oponían a lo que las autoridades paganas e idólatras imponían, se les castigaba cruelmente por 10 días, pero algunos recobraban su libertad. Así que eso era lo que sucedía en Esmirna, que cuando se oponían a la idolatría, ellos lo que hacían era que los ponían 10 días en esas cárceles, y entonces allí le imponían, le castigaban cruelmente por esos 10 días,
pero algunos recobraban su libertad. Número 5, sé fiel hasta la muerte. Mateo capítulo 24, 13 es una promesa para los que son fieles hasta la muerte, sea el martirio o muerte natural. El número 6, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10, pues ese versículo nos habla acerca de que dice, si tú sé fiel hasta la muerte, y yo le daré la corona de la vida. Ahora fíjese que la Biblia habla de varias coronas para los redimidos. Corona de oro, Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, nos habla y dice, alrededor del trono había 24 tronos, y en ellos estaban sentados 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. O sea que vemos, ¿verdad?, que son varias coronas para los redimidos. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, nos habla de coronas ¿verdad?, de oros. Otra corona de justicia, como habla 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Y corona de gloria, 1 de Pedro 5, 4. Le estoy dando esos versículos para que usted venga y tome a esos versículos en su mano. Vaya a la palabra de Dios y vea lo que le estoy diciendo. Aquellos que se mantienen fiel y buscan la palabra de Dios. Buscan a Dios de todo corazón. Ahora dice que también la corona de vida, que eso es lo que nosotros leímos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, acerca de la corona de vida. Esta última será dada por Jesús a los que le sean fieles hasta el fin, en Apocalipsis 2, 10. O sea, aquellos que se mantengan fieles al Señor, que se mantengan fieles buscando de nuestro Dios. La palabra, ¿verdad?, es específica y entonces nos trae estos versículos para que nosotros podamos leerlo y ver lo que el Señor ha dado a nuestras vidas y quiere darnos a nuestras vidas. La breve y elocuente carta a la iglesia de Esmirna termina con una promesa. A los que se esfuercen y triunfen frente a la persecución, en el versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es en el versículo 11, capítulo 2 de Apocalipsis. El Señor conoce a nuestros enemigos y todas sus artimañas. En el Salmos 11, capítulo 11, versículo 2 al 6. Tome esas citas, léela y nos advierte de ellas. O sea, el Señor, ¿verdad?, nos advierte también del peligro de lo que pueda suceder a nuestras vidas, de las artimañas de nuestro enemigo. Pero sobre todo, Él nos alienta para que seamos vencedores con su ayuda. Esta actitud se puede cultivar en el carácter del cristiano a medida que éste se apoya en las promesas de la Biblia y se enfrentan a Satanás cada día con todo el valor y la firmeza de un soldado decidido a triunfar. O sea, la iglesia de Esmirna, una iglesia, ¿verdad?, que padeciente, una iglesia que sufrió, en tanto que el Señor pues le dio estas promesas para que esta iglesia, ¿verdad?, tuviera la oportunidad y se fortaleciera, se animara de las cosas, ¿verdad?, que iban a suceder. En este tiempo que estamos viviendo, la iglesia de hoy necesita fortalecerse en medio de cualquier situación difícil que se está enfrentando, en medio de todo aquello que la iglesia está pasando. Debe fortalecerse y más cada día
decir que Cristo vive y Cristo está a las puertas. Por eso es que el Señor le dice estas palabras: el que estuvo muerto y vive. Él es el vivo, el Dios vivo. Entonces Él quiere darnos vida. Aunque nosotros padezamos, aunque nosotros suframos, pasemos sufrimientos, nosotros vamos a tener, ¿verdad?, vida en el Señor. Permanecernos fiel hasta la muerte, porque Él es el que nos va a dar la corona de vida a cada uno de nosotros. Nosotros vamos a hablar después, más adelante, de lo que es la iglesia de Pérgamo. Así que manténgase, manténgase alerta de esta bendición, de esta palabra que le estoy trayendo a usted, para que usted vea no solamente que esta palabra, ¿verdad?, fue un mensaje a las iglesias, ¿verdad?, de anteriores, la iglesia, ¿verdad?, que el Señor le habló, ¿verdad?, a Juan para que le llevara el mensaje a los ángeles de la iglesia, pero que también este mensaje es para la iglesia en totalidad como cuerpo de Cristo, y que puedan, ¿verdad?, entender que este mensaje es para hoy también. Hay sufrimiento, hay situaciones que están pasando, pero es tiempo de animarnos y de decir en el Señor: estamos, ¿verdad?, en búsqueda de Él. Estamos más que nunca buscando de su presencia, más que nunca predicar el evangelio, sea como sea. Las oportunidades de predicar el evangelio está, ¿verdad?, es grande, porque aún los medios, ¿verdad?, de internet cibernético se están prestando para esto, y que nosotros podemos llevar el evangelio a toda criatura. Aleluya. A los que nos escuchan, los de afuera, los de otros países y todo eso, nosotros llevar el evangelio. Escuchen la palabra de Dios y que puedan arrepentirse de todo pecado y de toda maldad, el cual, ¿verdad?, puede que estén haciendo o puede que estén sumergiéndose en su vida. Hay alerta a través de la palabra de Dios, hay alerta de lo que el Señor está diciendo. La iglesia va a ser removida, la iglesia va a ser tomada, va a ser arrebatada de esta tierra, y entonces después que suceda esto vamos a volver nuevamente, aleluya, a este lugar, después que esta tierra sea pasada por una purificación total. Aleluya, nosotros volveremos nuevamente para este lugar en la Nueva Jerusalén. Es por eso que le instamos a aquellos que nos escuchen, ¿verdad?, que busquen del Señor, que mantengan su mirada en el Señor, porque Él va a venir pronto, y sin Él nuestra vida, ¿verdad?, corre peligro. Nosotros corremos peligro fuera de nuestro Dios. Corramos al Señor, porque Él es el que nos va a dar la vida eterna, y sin Él no hay vida eterna. Habrá una eternidad para muerte, pero hay una eternidad para vida. ¿Cuál es la que tú escoges? ¿Cuál es la que el Señor, ¿verdad?, te está ofreciendo a ti? Y es la vida eterna. Él no te ofrece vida de muerte, Él te ofrece una eternidad de vida. No te ofrece una eternidad de muerte, no, Él te ofrece la eternidad de vida, para que tú vivas para siempre con Él, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Si tú necesitas la oración, te puedes dejar comentarios, ¿verdad?, para que puedan, aleluya, decirme algo o hablarme, ¿verdad? O si no, una oración, pedirle una oración. Estamos aquí, ¿verdad?, para llevarle esta palabra de Dios. Si usted quiere visitar a nuestra iglesia, es el 123 de la Eastwood Avenue, la iglesia de Dios
Emanuel 123 Eastwood Avenue en Providence. Aquí le vamos a recibir nuestros pastores, el pastor Luis Manuel Agosto y su esposa Ruth Agosto. Así que, amado, allí le vamos a esperar con las manos abiertas. Los servicios son los martes, ¿verdad? Jueves, y también los domingos, que es el culto evangelístico. El domingo, ¿verdad? Se da los estudios bíblicos a las 10:30 hasta las 11:30, o hasta las 12, o 11 hasta las 12. Y estamos allí para aprender la palabra de nuestro Dios. Los martes a las 7:30, los jueves a las 7:30. Así que, amado, si tú quieres visitarnos y usted no tiene un lugar de donde adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el 123 de la Eastwood Avenue en Providence, Rhode Island. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Este ha sido su hermano Edwin para llevándole la palabra de Dios. Así que prepárese para el próximo estudio, que va a ser en ese mismo capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17, y vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Vamos a seguir estudiando este libro de Apocalipsis poco a poco, hasta donde Dios nos ayude. Dios le bendiga, Dios le guarde, y este es su hermano Edwin Cruz.